Buenas a todos, soy Guille Terrasa, soy CTO de Sesame HR y llevaré pues unos 20 años aquí en el sector de la tecnología. Sesame, para quien no lo conozca, pues es una suite de recursos humanos que abarca pues desde control horario, vacaciones, ausencias, turnos, hasta pues tema de reclutamiento, nóminas, evaluaciones y demás. Vamos, que intenta abarcar las necesidades completas de un departamento de recursos humanos. Y nada, empezamos. En 1968, la SRI presentó una demostración legendaria ante un público atónito sobre los fundamentos de la informática moderna. En ella presentó prototipos desde el teclado y el ratón, procesadores de texto, el copy-paste e incluso hasta videoconferencias. Esta demostración se llamaba un centro de investigación para aumentar el intelecto humano, pero hoy en día ya se conoce como la madre de todas las demos, por todo lo que implicó. Lo podéis buscar en Google, la verdad es que es bastante interesante verlo. 20 años después, en la película Star Trek, la Enterprise tuvo que hacer un viaje en el tiempo al pasado, sobre el año 86, viajó de un futuro próximo al año 86 y se afrontaron al reto de manejar un ordenador. Perhaps the professor could use your computer. Please. Computer? Computer? Hello, computer. Just use the keyboard. The keyboard. How quaint. Bueno, recuerdo haber visto esta película de pequeño, recuerdo que me cautivó y me enamoró todo el tema de la ciencia ficción, la tecnología y demás. Pero lo que sí que me di cuenta a posteriori es que me dio una especie de superpoder, me dio la habilidad de ver el presente a través de la lente del futuro, como pasa un poco en esta película. Pensar que dentro de unos años miraremos hacia atrás, veremos ahora nuestro presente y diremos, ¿cómo era posible que utilizásemos cierto tipo de herramientas? ¿No? Nada, volvemos un poco al presente y ¿qué tenemos hoy entre manos? Pues seguimos utilizando tecla y ratón, pero ahora contamos con GPT. ¿Por qué es tan relevante GPT y sus modelos de lenguaje? Yo creo que es la primera vez que podemos utilizar el lenguaje común para interactuar con las máquinas, para comunicarnos con ellas. Ya no las utilizamos para, bueno, también las utilizamos para ejecutar procesos y transacciones, pero ahora podemos crear conversaciones con ellas. Podemos tener diálogos tal cual como el que tendríamos a lo mejor con la persona que está que está al lado ahora mismo. Diálogos que pueden llegar incluso hasta cambiar tu forma de pensar, son opiniones, te pueden llegar hasta calar hasta lo más hondo. Nosotros en Sésame hemos querido retar a la IA a que actúe como un manager. Le hemos propuesto acciones, le hemos pedido cosas que en su momento pensamos que no iba a ser capaz de hacerlo, pero ¿sabéis qué? Pues sí, es un poco fuerte, pero sí hay que asumirlo. Partiendo de la base de que es capaz de analizar miles de datos de nuestros empleados, de tomar decisiones más honestas o muy honestas o objetivas, os voy a poner un ejemplo. Nosotros éramos 40 empleados a lo mejor hace un tiempo y unos meses después pasamos a ser más de 200 empleados. Y el típico manager intermedio que está acostumbrado a trabajar pues, con un equipo de 6-8 personas pasa a tener un equipo de 35 personas, por ejemplo. Estar atento a todas las necesidades, a todas las preocupaciones, peticiones de tus empleados, sus solicitudes de aumento de salario, más llevar tu día a día de negocio, es algo que se nos escapa un poco de las manos. Y nos hemos ido dando cuenta poco a poco que gracias a la IA nos ha estado ahorrando y quitando un montón de tiempo de trabajo mecánico, de análisis de datos, para darnos más tiempo a la parte humana con estos empleados. Y por lo que curiosamente, la IA ha humanizado mucho las relaciones entre managers y empleados, en los ejemplos que estamos probando nosotros ahora mismo. Esta frase es importante, quiero que os quedéis con ella porque cada cosa que diga realmente el objetivo final es este, es darnos más tiempo para la parte humana. Quería contaros algunos ejemplos prácticos en los que estamos utilizando la IA nosotros. Mucho carácter experimental, pero bueno. Por ejemplo, la parte de reclutamiento. Sabéis que en una startup o en una empresa cualquiera normalmente suele recibir currículums periódicamente, incluso hasta diariamente. Y a lo mejor la cantidad de currículums que llega es tan grande que analizarlos un poco en tiempo real es muy complicado.
Pues la IA es capaz de procesar todos los currículums que van llegando, siempre en base a unos criterios, unos requisitos que le hemos ido dando, orientándolo para que sepa qué es lo que estamos buscando, y es capaz de dar de alertas, de organizártelos, de ordenártelos de cierta manera para que tú digas, para realmente llegar a cumplir. Si estás buscando a alguien en un departamento y lo necesitas muy urgente, muy urgente, pues te alerta y te avisa este tipo de cosas. Está bastante interesante. Dentro de recursos humanos también hemos estado haciendo pruebas en una entrevista de trabajo. Por ejemplo, le puedes pedir a la IA que te genere un cuestionario para hacerle al candidato. Pero ya no un cuestionario al uso de 15 preguntas y punto, sino un cuestionario que vaya poco a poco dinámicamente generando preguntas nuevas acorde a las respuestas que te está dando el candidato en las preguntas anteriores. O sea, la IA puede estar escuchando esa conversación y proponiéndote preguntas para ir llevándolo al sitio donde lo quieres llevar o sabiendo lo que más te interesa saber de ese empleado. Pero le podemos dar otra vuelta de tuerca más aún, y es que a la IA le podemos decir, vale, ahora dame también las respuestas ideales a esas preguntas para que la persona que está entrevistando sea capaz de saber, sin tener demasiado expertise en ese mundo tecnológico o de diseño o o lo que sea, poder intuir si las respuestas van encaminadas o no van encaminadas. Otro tema por ahí que también nos parece bastante interesante, bueno, el planificador de turnos. Hemos visto muchas veces herramientas que tú le proporcionas una serie de datos, configuras una serie de normas y te planifica un cuadrante de turnos. Tenemos nosotros información de, pues en un cuadrante de un mes entero, qué empleados quiero que trabajen, qué turnos queremos, incluso hasta cuántos empleados queremos que trabajen en cada día, en cada turno. Cogemos esos datos, metemos una serie de restricciones y se lo pasamos a la IA. Y en la segunda tenemos el cuadrante entero planificado. Pero esta interfaz que le plantearíamos a este administrador de cuadrantes podría ser, en vez de ser esas interfaces complejas para configurar cosas, podría ser simplemente un campo de texto en el que le puedas dar la libertad de decirle, quiero que me crees turnos rotativos cada 2 días y que al quinto día 2 días de vacaciones, pero quiero que Marta y Juan los martes por la tarde no trabajen y que a estas 2 personas no me las juntes nunca porque no se llevan bien o porque se llevan demasiado bien y no quiero líos en la empresa. Y te lo hace, y al final la interfaz de esa herramienta tan compleja es un campo de texto. Básicamente ya está, coge información tuya más lo que le propongas. Otro ejemplo, pues en la parte personal. Queremos saber cómo están nuestros empleados, como decía antes, qué necesidades tienen y demás. Y en todo un sistema de evaluaciones entero que tenemos, evaluaciones 360 en la que pues, también te evalúa tu manager, tu subordinado, tus compañeros, tú mismo incluso, encuestas de pulso, evaluaciones, una inbox. Cogemos toda esta información de X tiempo, se la mandamos a la IA y ella se la va procesando datos y podemos incluso recibir alertas o avisos tan interesantes como creo que a cierta persona le tocaría ya un aumento de sueldo, porque es capaz de saber su salario, el de sus compañeros, es capaz de saber lo que su manager opina de él, lo que sus compañeros opinan de él, y te acaba proponiendo cosas tan interesantes como esa. O te manda una alerta de ten cuidado porque hay una queja común sobre este tema entre un grupo de empleados, intenta solventarlo, te da un plan de acción, te propone one-to-ones, te propone una serie de cosas súper interesantes. Luego, un tema un poquito más delicado, hacer que la IA sea el coach o el mentor de un empleado. Hay gente pues, que le cuesta más o no tiene la confianza suficiente o no le gusta hablar de temas sensibles con su manager, pues le podríamos proporcionar un rinconcito donde pueda contar sus problemas tanto de trabajo como personales incluso. Y que la IA actúe de tal manera que es que nos hemos estado dando cuenta que la IA, aunque no tenga sentimientos, empatiza mucho con los sentimientos y te suele dar consejos y planes bastante interesantes. Y esta parte experimental, por supuesto, no estamos viendo que puede dar mucho, mucho futuro. Y como buen manager que puede llegar a ser la IA, incluso hasta puede enviar emails fuera del horario de trabajo, como buen jefe que es. Vale, toda esta parte que os he estado contando, para que funcione bien, de las cosas más importantes que hay es poder nutrir a la IA con la información que necesita. Y necesita mucha información para sacar conclusiones que realmente sean válidas. Nos hemos hecho un montón de pruebas y hemos ido por cada vez iterando pues, más y más información y realmente hasta que no tiene una cantidad de información bastante importante no suele ser muy realista lo que está respondiendo. Nada, pues por hacer un poquito de resumen, nosotros tenemos información sobre pues, lo que comentaba antes, nóminas, evaluaciones, la base de datos de propios empleados, la parte de reclutamiento, one-to-ones, etc.
Luego también quería haceros unas breves consejos, tips o em, comentarios a la hora de, porque mi idea es que integréis la IA con softwares que tengáis por ahí, porque al final creo que podéis mejorar mucho cada software un poco con la IA. Y quería hacer unos pequeños comentarios sobre conceptos que creo que os van a venir bien para estas cosas. Cuando estéis integrando con la IA, pues que sepáis que hay varios modos de comunicarse con la IA. El estándar es el de completion, que al final te completa textos, tú le pones un texto y te acaba completando ese texto como ella cree que esperas que conteste. Pero el modo chat, que es el más interesante, funciona como el completion. Lo único es que te permite separar la información, enviar la información por dos vías diferentes. Una vía que es la vía del dato, ahí es donde metes pues, un JSON con la información de las evaluaciones, como decía, o de los modelos turnos. Ahí es donde también indicarías cómo quieres que actúe la IA, qué rol le estás dando a la IA. Pues quiero que actúes como un entrevistador en una entrevista sobre este puesto, o quiero que actúes como el administrador de generar cuadrantes de turnos sobre esta empresa, etc. Y luego la parte de usuario que se llama, que es donde le haces la pregunta y te responde la IA con la conclusión que llega. Pero la gracia de la parte de chat es que tú puedes seguir preguntando y siempre que preguntes en ese mismo chat mantiene el contexto entero de todos los datos, cualquier pregunta que le has hecho previamente y te va asociando todo al mismo contexto. Para hacer todo esto y que funcione correctamente, lo que pongo ahí de los prompts, creo que esta ha sido la parte que más dolor de cabeza nos ha estado dando, porque parece fácil, básicamente saber lo que hay que pedirle a la IA, cómo hay que pedirle a la IA las cosas para que te conteste lo que tú estás esperando. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos prompts por ejemplo, para el de generar turnos, tenemos un prompt que son varios párrafos de prompt. No es genérame un cuadrante para esto. Hay que saber cómo preguntarle y eso requiere muchísima práctica. Incluso creo que hay un puesto de trabajo desde el Prompt Engineering, que es básicamente el que se encarga un poco de esto. Pero requiere muchísimo tiempo, que es donde más tiempo hemos estado invirtiendo, porque al final integrarlo es relativamente sencillo, pero hacer estas pruebas para que funcione todo correctamente es la parte más compleja. Dentro de la parte, perdón, me leo un poquito, la parte de los modelos, ¿vale? Sabéis que hay un montón de modelos en la parte de la IA. Hay modelos, no es que haya modelos mejores y peores, sino que básicamente hay modelos que están más orientados a la parte creativa, otros modelos que están más orientados a la parte de análisis de datos, hay unos que son más rápidos que otros, al final es buscar el que vaya acorde con con las necesidades que tengáis. Cada uno tiene sus versiones, las versiones básicamente pues al final van mejorando la velocidad, van mejorando la cantidad de tokens que puedes enviar y recibir. Cuando haces una solicitud a la IA, te cuenta, los tokens son básicamente pues, las palabras o las sílabas que estás escribiendo tú y que te está contestando. Al final, cuando haces una petición a la IA, te junta toda tu pregunta más toda la respuesta que te va a hacer y no puedes superar el límite de tokens. Pues las últimas versiones estamos hablando de muchísima cantidad de tokens y no suele haber problema con los límites. A la hora de hacer peticiones a la IA, podemos recibir los datos de dos maneras, síncrona y asíncrona. La síncrona básicamente es que tú le haces la pregunta y hasta que no tiene la respuesta completa, no te la envía. Entonces tú puedes tener al usuario esperando, pues a veces unos segundos, pero a veces incluso hasta minutos. La síncrona utiliza stream para enviarte token a token de la respuesta de manera síncrona, de manera en vivo y en directo, y a los pocos segundos ya puedes empezar a tener algo de respuesta para mostrársela al usuario. Aquí se ve un poco la parte de la magia de la IA, que es curioso que en el momento de hacer la pregunta, hasta al cabo de un minuto a lo mejor no sabe la respuesta completa, pero en el segundo uno ya sabe cómo va a empezar esa respuesta. Y vas viendo la respuesta cómo se va generando poco a poco sin saber realmente cómo va a terminar. Eso es un poco la magia de todo esto de la IA. Otro concepto interesante, que es un framework que se llama LangChain, hemos estado probando varios, al final este es el que más nos ha interesado. Como buen framework que es, nos está ayudando mucho con integración, con consultas de varias fuentes, varios modelos, utilizando Stream, y nos ha facilitado mucho la vida. Simplemente quería que conocierais el concepto. Otra cosilla que también estamos utilizando mucho en Sesame, nos está gustando mucho, es las búsquedas vectoriales que pongo ahí, sobre todo para documentos. ¿Cómo funciona esto? Lo que te hace es te coge todos los documentos que, por ejemplo, un empleado puede tener, el manual de usuario, las preguntas frecuentes, cómo utilizar cierta herramienta, un montón de documentos. Lo que hace el sistema es te coge todos los documentos, te los va leyendo, va separándotelo por contextos, por trozos, lo tiene todo desglosado en una base de datos vectorial y cuando tú, por ejemplo, digas voy a buscar entre todos mis documentos algo, escribes una frase y en vez de buscar literalmente esa frase dentro de los PDFs,
entiende el contexto de lo que estás hablando y busca dentro del contexto de todos los documentos por lo que te ubica el párrafo en concreto, del documento en concreto, de lo que estás buscando tú. Y es muy interesante, muy cómodo para eso. Y luego, por último, pero no menos importante, sino probablemente lo más importante, el tema de la privacidad. Esto también ha sido un poco complejo a la hora de gestionarlo, porque lo último que queremos es enviar datos sensibles a terceros. Y que estamos enviando evaluaciones, nóminas, entrevistas, son datos súper sensibles. Entonces, como lo estamos llevando ahora mismo para evitar este problema es toda información que mandemos a la IA nunca va referenciada a ningún usuario real, a ninguna persona real. Como que creamos personas ficticias con nombres ficticios con esa información y a la vuelta de la IA mapeamos esos datos para saber realmente a quién va asociado. Pero fuera de Sésame nadie sabe esa información de quién es. Eso lo mire bastante bien. Entonces, una vez la IA ya está controlando la parte del management, ¿qué podemos hacer las personas? Vale. Ahí pone uy, pero es IA, ¿vale? Ha sido un fallo. Tenemos que dominar y exprimir al máximo la IA. Tenemos que buscar esos retos, esas necesidades que podemos tener para exprimir al máximo, porque realmente te puedes encontrar muchísimas cosas que te facilitan la vida y te ayudan en muchos proyectos. Y luego, por supuestísimo, lo más importante es siempre añadir el toque humano. No puede ser que la IA tome una decisión propia por sí. Siempre tienes que dar el toque humano y siempre con mucho cuidado de las personas. ¿Vale? Sabéis que la IA puede crear la pieza de arte más maravillosa en segundos, pero no se va a ir a Berlín a pillarse una fiesta. Vi esto y me hizo mucha gracia. Y realmente es así. Al final, muchas veces oímos lo de la IA nunca va a ser capaz de hacer X. Pero retar a la IA a hacer cosas básicamente es retarse a uno mismo, porque al final la IA nunca va a hacer algo que una persona no se proponga. Lo que quiero decir aquí es que en cuanto una persona realmente necesite o quiera algo o le vea interés en algo, la IA va a ser capaz de hacerlo al final porque lo decide la persona, no es la IA por sí sola. Y por último, quería decir que la siguiente vez que pongáis las manos en un ratón y un teclado, pensad que esos dispositivos se hicieron hace más de 50 años para aumentar el intelecto humano y que quizá vaya siendo hora de tener una charla con la IA al respecto. Muchas gracias.